Queridos hermanos, hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y con ella terminamos el ciclo litúrgico A, en el que estuvimos escuchando a San Mateo. Ante esta solemnidad no podemos dejar de preguntarnos sobre la actualidad y la importancia del reino de Cristo, y más aún, si en nuestro tiempo es válido hablar del reino de Dios. ¿Y qué entiende por reino el hombre contemporáneo que a menudo interpreta o asocia un reino con la esclavitud en el pasado? Esta fiesta dedicada a Cristo Rey corona nuestro esfuerzo dominical, porque cada 8 días el Señor nos ha congregado para escucharlo. La aclamación de este día, a través de un verbo expresado en el presente, nos actualiza el misterio de la salvación que estamos celebrando, porque habla del aquí y ahora de la presencia del Señor. Bendito el que viene, no el que vino o el que vendrá, porque el reino de Dios es un eterno presente para el que lo quiere disfrutar en el ahora, y al mismo tiempo recuerda que las promesas hechas al pueblo de la antigua alianza llegan a su cumplimiento con el anuncio de Jesús. No podemos dejar de preguntarnos sobre la actualidad, importancia y sobre todo en qué consiste este reino de Dios, porque hablamos de él en un mundo donde todo y todos quieren ser reyes. La respuesta nos la da el Evangelio de hoy. Jesús comienza hablando de su segunda venida, en la que se manifestará de manera apoteótica el juicio con el que juzgará a todas las naciones, de tal modo que nadie escapará de su presencia, o dicho de otra forma, nadie se podrá excusar de ella. La forma en la que hará el juicio la expresa a través de la figura del pastor, que llegada la noche separa a las ovejas de las cabras, unas a la derecha y las otras a la izquierda, no en un sentido político, sino moral, donde se identifica la derecha con el bien y la izquierda con el mal. Ante esto, es importante preguntarnos por qué Jesús puso de ejemplo a estos animales. La pregunta se responde si damos un repaso a las características de cada uno de ellos. San Isidoro decía que la palabra oveja, ovis en latín, hunde sus raíces en la palabra oblatio, que significa ofrenda, sacrificio. La palabra oveja como tal es femenina, aunque hay que entender que está hablando en términos generales de las ovejas, del rebaño, no solo del animal oveja hembra. Sin embargo, se puede destacar que Jesús utiliza términos femeninos que serían una respuesta a todos aquellos grupos que demandan la exclusión de su género en la sociedad y en la historia. Pero si leemos, nos daremos cuenta que tal percepción está equivocada, no por falta de inclusión, sino de lectura, de información y preparación. Jesús utilizó dos palabras femeninas al hablar de ovejas y cabras, porque en estas especies los machos son llamados carneros y las crías corderos. En las cabras los machos son cabrones o macho cabrío y las crías cabritos. Las ovejas se caracterizan por vivir en rebaño para asegurar su supervivencia. Son sumamente vulnerables porque no están dotadas en general de muchos recursos que las ayuden a defenderse de sus depredadores. No necesitan de tanto espacio, son más dóciles y están ante la expectativa del pastor o del carnero que las guiará. Son muy importantes en la fertilización de la tierra, porque al estarse alimentando del pasto ingieren con él semillas que después se esparcirán por diferentes campos. Son animales rumiantes, es decir, una vez ingerido el alimento, su biología les permite volver a masticar para aprovechar mejor sus nutrientes. Las cabras, a su vez, reciben este nombre por su habilidad para saltar, pues se dice que en las montañas logran alcanzar en un brinco una distancia de hasta 4 metros. Estas tienen mejor desarrollado el sentido del olfato,
Son de carácter independiente, son más grandes que las ovejas, todas poseen cuernos, son muy fértiles, su leche, pelaje y carne son muy cotizados. Se dice que son animales muy inteligentes y que aprenden por imitación, pues si una cabra se siente acorralada, buscará la forma de brincar el corral o de derribarlo, aunque termine toda lastimada. Acto seguido que imitarán las otras. Desde luego que esto sucede cuando no están del todo domesticadas. Son los únicos animales en su especie que pueden trepar árboles y sostenerse en ramas que incluso para los seres humanos sería difícil de lograr. Son impresionantemente capaces de escalar paredes literalmente verticales en las montañas sin mayor problema. Son de los pocos animales que tienen las pupilas de forma horizontal, así como los gatos de forma vertical, lo cual por su apariencia les hace dar la impresión de estar locas. De aquí nace la expresión de decir que alguien está loco como una cabra, porque además de eso corren y brincan por todos lados cuando están eufóricas. A diferencia de las ovejas, que cuando se sienten amenazadas de algún depredador, se congregan entre ellas para protegerse, mientras que las cabras huyen cada una por su lado. Jesús literalmente utiliza la expresión de separar a las ovejas de las cabras, algo que era habitual para el público oyente, porque los pastores judíos acostumbraban tenerlas juntas durante el día, pero llegada la noche las separaban para proteger a las ovejas hembras y sus corderos, puesto que las cabras tienden a ser agresivas. Es importante aclarar que Jesús solo utiliza este simbolismo para explicar cómo podría ser el juicio, no que los animales estén clasificados como buenos y malos, porque ya hemos visto que cada especie tiene características muy particulares. Cuando Jesús separa a las ovejas y les reconoce la caridad que vivieron, se alaba en ellas su docilidad para vivir las obras de misericordia y el interés que mostraron de hacer de su vida una ofrenda para el necesitado, que sintetiza su capacidad de amar. El separar la grey no es una novedad de Jesús. Los judíos ya lo habían escuchado en el profeta Ezequiel. Cuando llama a los bienaventurados, les dice puntualmente las acciones que los han salvado: el dar de comer, el dar de beber, el dar hogar al forastero, vestido al desnudo, y haber visitado al enfermo y encarcelado. En otras palabras, lo que aquí podríamos ver es que Jesús desea que el cristiano viva una caridad constante que cubra las necesidades básicas de todo ser humano. Pero dicha caridad no puede ser reducida a un simple activismo o a que literalmente solo se esté refiriendo a necesidades biológicas. Pensemos, por ejemplo, un papá da de comer a sus hijos. Un hijo cuando crece y los papás envejecen, da de comer a los papás. La pregunta sería, ¿con qué actitud se hace esta caridad? Porque el papá puede ser que vea a los hijos como una carga y los hijos, movidos por el interés de recibir alguna herencia o porque ya no tienen ninguna otra opción, de mala gana comparten el pan con sus padres, lo cual no sería evangélico, porque Jesús les dirá: cuando lo hiciste con el más insignificante, conmigo lo hiciste. El hambre no se reduce solo a lo material. No solo de pan vive el hombre, le dirá Jesús al tentador. Por su parte, la sed la podríamos interpretar con los afectos. Por ejemplo, el amor, el cariño, los gestos cotidianos de gentileza que cada uno pueda demostrar y expresar a los que tenemos cerca. Eso calma la sed de las emociones. El simple hecho de que cuando el esposo llega del trabajo y le dice a su esposa que está bonita y la esposa le corresponde con una sonrisa, eso ya es vivir el Evangelio. Fui forastero. Aquí podríamos ver a todas las personas que por diferentes circunstancias han tenido que salir de su casa.
Hay familias que en alguna ocasión han hospedado a un sobrino, a un primo, a un hermano, a los abuelos o hasta los mismos padres. Eso es tener caridad. Estuve desnudo. Vestir a alguien vestir a alguien hablando metafóricamente, podríamos relacionarlo con la fama de alguien, porque a veces despojamos de su dignidad al hermano con nuestras críticas severas y juicios injustos. A veces nos especializamos en hablar mal de los demás sin ningún fundamento o no defendemos al que es calumniado. Estuve enfermo. Solo cuando se ha experimentado el peso de la enfermedad, el corazón se vuelve sensible al dolor del prójimo. Visitar a un enfermo, además de ofrecer nuestra ayuda en sus necesidades, también implicaría llenarlo de ánimo, hacerlo sonreír, darle esperanza en medio del dolor y ayudarlo hasta donde alcancen nuestras posibilidades. En una ocasión, la Madre Teresa fue cuestionada por un periodista sobre la delicadeza que mostraba al bañar a un leproso. La periodista le dijo que ella no haría eso ni por $1.000.000, a lo que la madre le respondió, yo ni por dos. La periodista le preguntó, ¿y entonces por qué lo hace? Ella simplemente le contestó que lo hacía porque en el enfermo veía a su Señor. Los encarcelados de los que habla el Evangelio probablemente se está refiriendo a todos los cristianos que empiezan a ser perseguidos y terminan en la cárcel, como San Pedro, San Pablo y todos los demás que leemos en los Hechos de los Apóstoles o en tiempos de la redacción del mismo Evangelio, por lo que se exhorta a la comunidad a no olvidarse de aquellos que estaban padeciendo la cárcel por causa del Evangelio. Sin embargo, no podemos dejar de echar una mirada a aquellos que injustamente están encarcelados en nuestro tiempo. Hay inocentes que están pagando crímenes que no cometieron solo porque no se pudieron defender. Ante esta injusticia, ¿qué cuentas le rendirán sus acusadores al Señor sobre esto? Cuando se trata de vivir toda esta caridad con el prójimo, es con el mismo Jesús con el que se hace. El juicio para los de la izquierda es severo y los calificativos dan miedo. Apártense de mí, malditos. Esta podría ser la respuesta a la percepción que se tiene de por qué al malo le va bien y al bueno le va mal. Al final de cuentas, eso solo es en apariencia, porque en el juicio definitivo no sucede así. Ya hemos aprendido que estos son representados con las cabras. Solo hay que recordar las características de estos animales para saber a qué se refiere. En ellas podríamos interpretar a los fuertes, los astutos, los inteligentes, los intrépidos, los valientes, etcétera, etcétera, que pudieron haber hecho mucho bien con todas esas cualidades y simple y sencillamente no lo hicieron. Por eso se cumple el dicho que dice, a veces hace más el que quiere que el que puede. Jesús no condena esas cualidades, condena el hecho de quien se aprovechó de todo eso para dejar al pobre sin comida, al sediento sin beber, al pobre sin casa ni vestido, al enfermo lo dejó morir y otros más sufrieron la cárcel por su culpa. En pocas palabras, Jesús está reprobando toda la intención y la acción cometida en los pecados de omisión. Ya lo decía sabiamente en un discurso el cardenal español Carlos Amigo Vallejo. No olvidemos que el que dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, es el mismo que dijo, estuve hambriento y no me dieron de comer. Pensemos, por ejemplo, en el patrón que explota al trabajador, el criminal que secuestra, el estafador que roba, en el juez que se corrompe y condena a justos, etcétera, etcétera. Podríamos seguir dando más ejemplos, pero se podrían dañar susceptibilidades. Lo que debe de quedar claro es que todas las malas intenciones y acciones tienen graves consecuencias,
y el mal que hacemos en perjuicio de inocentes tiene sus consecuencias. No podemos ir en la vida destruyendo a los demás a costa de nuestros propios intereses sin que esas acciones clamen justicia al cielo. La condena de los de la izquierda radica en su egoísmo, que no los dejó ver a los demás como personas, y porque no tuvieron la sensibilidad o nunca quisieron pensar en el más insignificante, que en el más insignificante estaba Jesús. Por eso también le preguntan, ¿cuándo te vimos así? El Evangelio de hoy a simple vista parece atemorizar. Si lo leemos con calma y lo meditamos en la oración, nos hace ver que el camino de la salvación es simplemente vivir cada día con los tuyos, con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, de oficina, tus empleados, con los vecinos, con los que te rodean en una armoniosa paz. Porque si haces esto, entonces te salvarás. El reino de Dios, por lo tanto, es posible experimentarlo en esta vida. No es algo irreal, como lo explica el Papa Benedicto en uno de sus escritos cuando era cardenal. Es la presencia misma de Dios en nuestra vida. Hoy estamos celebrando esa presencia, la de Cristo, Rey del universo, de la que hay que decir que nuestra nación mexicana tiene un matiz muy especial, porque en tiempos de la guerra cristera, todos aquellos mártires, defensores de la fe, morían diciendo, ¡Viva Cristo Rey! Y de ello guarda memoria aquella montaña emblemática de nuestra patria, conocida como el Cerro del Cubilete, que dicho sea de paso, fue el primer lugar en el mundo que colocó una imagen monumental a Cristo. Desde luego que la que ahora vemos no es la primera, porque ésta fue destruida en la persecución, pero la que ahora se encuentra muestra a un Cristo con los brazos extendidos, que a sus pies tiene una corona imperial y una de espinas, simbolismo que enseña las características del reino de Cristo, al cual estamos invitados a participar.